acá y participar del Congreso. Bueno, debo decir en primer lugar que dos cosas. No voy a utilizar un PowerPoint, pero sí me voy a sostener solo en las palabras. Pero señalaba, debo decir que lo que voy a presentar son una serie de reflexiones que están en una etapa inicial y que buscan, ¿no?, pensar una propuesta reflexiva y pedagógica más amplia para la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia en el nivel primario. Digo, una propuesta, entonces van a ser una serie de reflexiones, a veces esas reflexiones algo asistemáticas, porque van a estar concentradas en los criterios, ¿no?, más que en la propuesta. Y me parece importante remarcar en esos criterios porque son criterios que luego permiten considerar de un modo reflexivo y de un modo crítico las posibles propuestas efectivas para llevar al aula. Bien, cuando el tiempo se vuelve espacio es un título un tanto enigmático, también quizás un tanto pretencioso, pero voy a intentar aclararlo. En primer lugar, ¿cuál sería el núcleo de la propuesta? Recuperar una serie de categorías elementales o antropológicas, ¿no?, generar pares de opuestos de carácter, podríamos decir, universal, como por ejemplo la distinción alto y bajo, adentro y afuera, cerca, lejos, proximidad, distancia, entre otras. Recuperar esas categorías elementales y considerar sus posibilidades para la enseñanza, como señalaba, de la historia y las ciencias sociales. En especial para considerar una primera aproximación a la experiencia temporal y espacial. Destaco, ¿no?, la dimensión de experiencia antes que la noción de tiempo y espacio. Justamente es a partir de la experiencia sensible, ordenada a través de estas categorías, que se intenta conducir a la construcción de nociones más bien abstractas. Una breve referencia antes de comenzar estas categorías elementales de carácter antropológico. Según Lévi-Strauss y otros antropólogos, la especie humana tiende a representar la realidad en términos de antinomias tomadas del mundo sensible, ¿no? Para decirlo de otro modo, el fluir continuo de la percepción, de las percepciones sensibles, es expresado utilizando categorías contrapuestas. Ya me refería a algunas, pero podríamos recuperar otras: día y noche, luz, oscuridad, calor, frío, cielo, tierra, alto, bajo. En general, estas categorías están tomadas de la experiencia cotidiana, permiten organizar, insisto, el conocimiento, pero también permiten organizar la experiencia. Claro que son categorías cargadas de significado cultural y simbólico, y un ejemplo obvio sobre esa carga cultural y simbólica es el par antitético alto-bajo, que inmediatamente lo vinculamos con lo elevado y lo superior en el caso de lo alto y lo inferior en el caso de lo bajo. Es decir, están marcadas también, si ustedes quieren, moralmente. Algo semejante podríamos decir de los otros pares antitéticos, en especial en el que me intento concentrar en esta propuesta, que es el par cerca, lejos o proximidad y distancia. ¿Desde dónde? Bueno, esto en primer punto. Entonces la propuesta sería, el núcleo de la propuesta sería esa. Ahora, ¿desde dónde estoy pensando esta propuesta? Me parece importante aclararlo, es decir, ¿desde qué perspectiva estoy hablando? Desde la perspectiva de un historiador, mi formación es de historiador, mi práctica es de historiador y de docente en historia, de profesor en historia en diferentes niveles,
tanto en el nivel universitario, como en el nivel medio, como en la formación docente. Y eso supone que tenga una mirada específica, identificada en gran medida con la disciplina que practico, no una mirada universal. ¿Bien? Esa mirada específica atiende especialmente a los vínculos entre pasado y presente, vínculos que no son naturales, que son cambiantes, que son, para decirlo de algún modo, ellos mismos históricos. Y esos vínculos entre pasado y presente, o para evaluar y considerar esas relaciones entre pasado y presente, que como señalo son cambiantes y son históricas, la pregunta o el interés especial está centrado en la identificación de continuidades y cambios. ¿No? Básicamente no podemos pensar el cambio si a la vez no consideramos las posibles permanencias o las posibles continuidades. Ahora, esta aclaración que estoy haciendo sobre mi punto de vista, mi perspectiva, remite también a el modo en el que se ha habitualmente a lo largo del siglo XX, para tomar un periodo no muy extenso, pero a lo largo del siglo XX se ha propuesto la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. No me voy a detener en esto, voy a ser muy esquemático, pero me parece importante indicarlo para señalar una serie de transformaciones que me parecen significativas. Si nos detenemos, ¿no? si prestamos atención a la enseñanza de la historia a lo largo del siglo XX, especialmente en Argentina, podemos reconocer, ¿no?, una serie de momentos. Insisto, voy a ser esquemático, esos momentos siempre tienen tendencias que van en contra, tendencias que se les oponen, pero son momentos relativamente hegemónicos y que involucran a los actores que participan de la enseñanza de la historia en el sistema educativo, y esos actores podemos reconocerlo, podemos agruparlos al menos en tres. Los docentes del sistema educativo, sea el nivel medio, nivel inicial, nivel primario, los historiadores y las élites estatales, ¿bien? Representando un poco al Estado e intentando también orientar la función que la enseñanza de la historia podría tener. ¿Cuáles serían estos tres momentos que se pueden destacar? Bueno, un primer momento que podemos reconocer hasta la primera mitad del siglo XX, en donde la historia ocupa un lugar dentro del concierto de las ciencias. La historia se presenta como una ciencia de conocimiento de lo singular, que tiene un método muy preciso, identificado, de trabajar con documentos escritos, reconstruir la historia nacional, ordenarla cronológicamente y narrarla a partir de la selección de una serie de gestas que involucran grandes hombres o próceres. Esa forma de hacer historia que está presente dentro de la academia es una forma que se articula de manera muy natural también con la enseñanza y con la función pública que cumple la historia. Es decir, ¿qué función pública? La formación ciudadana, la formación de una identidad nacional y por lo tanto la integración, ¿no?, de una población en general heterogénea. En definitiva, lo que podemos señalar en ese primer momento entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX es una convergencia de intereses en donde los actores que participan de este sistema, historiadores, docentes, élites estatales, coinciden. ¿No? Esto me parece importante, coinciden. Y donde la historia, como disciplina, encuentra un lugar tanto en el concierto de las ciencias como especialmente en la comunidad política o ciudadana. Tiene una función. Esa función empieza a perder, uno podría decir, claridad a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? En gran medida por una serie de disputas que se desarrollan en el ámbito de la academia, en el ámbito de la producción de conocimiento histórico, es decir, ya hay
formas diferentes de producir conocimiento sobre el pasado y ya no una hegemónica, y especialmente se presenta una que piensa la historia ya no como una disciplina diferenciada dentro del concierto de las ciencias, sino como una ciencia social más, que debe conocer las leyes que organizan los procesos históricos. Ya no conocer entonces lo singular, sino conocer aquello que se repite, aquello que es regular, ¿no? Ahora, esa disputa entre la historia como ciencia ideográfica, para decirlo de algún modo, y la historia como ciencia nomológica o como ciencia social, supone a su vez una separación entre la producción de conocimiento histórico, la dinámica docente y especialmente la función cívica que la enseñanza de la historia podía cumplir. En la tercera etapa que quiero señalar, que es la reciente, los últimos 50 años, las cosas no han hecho más que complicarse. En el ámbito de la academia, no podría señalar, no hay una forma dominante de hacer historia. No solo eso, ha habido un gran avance sobre propuestas que son más bien escépticas sobre la posibilidad de conocimiento del pasado, en donde se promueve una identificación entre la historia y la ficción, o entre la historia y el relato y la narración. Es decir, hay una crítica a esta idea previa de la historia como ciencia social. En segundo lugar, las conexiones, a pesar de los intentos reiterados entre el sistema docente y la producción de conocimiento histórico, han sido difíciles, y dentro de la élite estatal también el encuentro de una función como cumplía la enseñanza de la historia en el pasado, es decir, una función cívica determinada, ha resultado también cada vez menos claro. Con estos tres momentos que acabo de pasar muy a vuelo de pájaro, lo que quiero señalar es al menos dos cosas. En primer lugar, que a pesar de esta distinción entre primera mitad del siglo XX, segunda y actualidad, lo que podemos reconocer son ciertas continuidades además de esos cambios. ¿Cuáles son esas continuidades? En primer lugar, entre la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, una experiencia del tiempo que ordena la enseñanza de la historia que podríamos caracterizar como experiencia del tiempo moderna. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente una experiencia del tiempo que considera que la acción, las decisiones, los proyectos deben estar definidos más que por el conocimiento del pasado, por cierta idea del futuro, por cierta imagen que se impone del futuro. Es decir, nos acostumbramos a pensar y a vivir en un presente cambiante, y esto por dos razones fundamentales: un presente cambiante porque la acción de los hombres lo transforma, pero también la aceleración en la producción de bienes, especialmente industriales, también transforma nuestra experiencia cotidiana y vital. Entonces estamos acostumbrados a vivir en un presente efímero, cambiante, pero que asume sentido y que se orienta por la imagen que tenemos del futuro. El pasado, entonces, aparece como un espacio extraño. Esto me gustaría hacer una precisión, no es estrictamente extraño y oscuro del todo, ¿no? Para la enseñanza de la historia en la primera mitad del siglo XX, el pasado ya contiene, de alguna manera, el destino futuro de la comunidad nacional. Ya lo contiene en su inicio. Ya está ese destino inserto en su origen, ¿no? Ya estamos, para decirlo como lo decía Mitre, destinados a convertirnos en una potencia, la potencia de América del Sur. Esa idea de futuro que se encuentra inserta en el origen es la que orienta, de alguna manera, las acciones del presente, pero no solo las acciones, sino especialmente el sentido que asume un presente cambiante. En la segunda mitad del siglo XX, si bien
se modifican las imágenes del futuro, no deja de haber una profunda confianza en ese futuro. Esto aparece con mucha claridad cuando se van sucediendo una serie de propuestas que podríamos presentar como planificadoras o desarrollistas. ¿Qué debemos hacer para abandonar una condición subdesarrollada y convertirnos en una nación desarrollada? Bueno, debemos apuntalar el mercado interno, desarrollar la infraestructura, promover la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos acerca entonces a la imagen que ya nos hacemos de un país moderno, ¿no? El pasado allí aparece entonces como una posibilidad, pero también como una serie de obstáculos que hay que salvar. La actualidad, a diferencia de esos dos momentos, se presenta de otro modo. ¿Qué quiere decir con que se presenta de otro modo? Bajo otra experiencia temporal. El futuro ya no se nos presenta o no se nos aparece como un espacio que nos oriente. Ya no aparece el futuro como una imagen marcada por la creencia en el progreso, es decir, que va a ser mejor que el presente, sino cada vez está más extendida una imagen del futuro que se presenta como amenaza, ¿no? Como catástrofe. Y por lo tanto, esa imagen del futuro anula su posibilidad de otorgarle sentido a un presente cambiante como el nuestro. Esto quiere decir que volvimos a una experiencia del tiempo anterior, premoderna, en donde el pasado era lo que le otorgaba sentido al presente. No. Estamos en una situación inédita en donde el futuro no guía nuestra acción o resulta insuficiente para otorgarle sentido al presente porque se nos aparece como una amenaza, como la posibilidad de una catástrofe, mientras que el pasado tampoco ha recuperado, si ustedes quieren, la dimensión de un pasado significativo que también podría orientarnos en un presente difícil y cambiante. Muchos historiadores, algunos filósofos, algunos sociólogos han considerado esta condición una condición presentista, ¿no? Un presente que no tiene ni el pasado ni el futuro para orientarse, que se expande. Ahora, como ven, di un rodeo un poco largo, un poco esquemático, pero volvería entonces un poco a los criterios de esta propuesta. ¿Cuál sería el sentido un poco o el objetivo de pensar una propuesta entonces, les recuerdo, concentrada en una serie de pares de oposición para la enseñanza, para la aproximación a una primera experiencia sensible del espacio, de aquello que está cerca, aquello que está lejos, de aquello que está a la mano, de aquello que está próximo, y a partir del espacio al tiempo, ¿no? Insisto, experiencias sensibles antes que conceptos. A mí me parece que una aproximación de ese modo permite al menos dos cosas. En primer lugar, reconocer que esas experiencias del espacio y del tiempo son experiencias también históricas, también cambiantes, y que involucran, a su vez, posibles vínculos, no solo entre pasado, presente y futuro, sino entre la sociedad humana y la naturaleza, entre la sociedad humana y la tecnología. De ese modo, permitirían imaginar propuestas de enseñanza no integradoras, sino integrales. Es decir, propuestas de enseñanza que consideren simultáneamente una experiencia del tiempo, del espacio y cierta noción de la naturaleza. Voy a dar un ejemplo. La experiencia del tiempo moderna, que recién describí muy rápidamente, como una experiencia del tiempo que se caracteriza por un presente cambiante, efímero, pero que adquiere sentido porque el futuro nos orienta, porque el futuro aparece como una imagen que nos dice que nos señala hacia dónde nos debemos dirigir y por lo tanto orienta nuestra acción y nuestras decisiones, supone también a su vez
o promovió también a su vez una cierta concepción de la naturaleza y de la tecnología. Una cierta concepción de la naturaleza, básicamente la naturaleza entendida como especialmente un reservorio de materias primas, de recursos que pueden ser utilizados para promover el desarrollo. Es decir, una idea de la naturaleza externa a la sociedad, una idea de la naturaleza que está disponible, una idea de la naturaleza en última instancia que en gran medida es una de las causas, de las condiciones de la situación que vivimos hoy, de cambio climático, crisis ecológica y demás. No una idea integrada de la naturaleza, sino una separación, porque se considera la naturaleza en disposición. Podríamos señalar algo semejante con la tecnología, ¿no? La tecnología como un instrumento que no hace más que apuntalar y acelerar la posibilidad de progreso, acelerar entonces la llegada de aquel futuro imaginado y deseado. No entonces como algo que afecta de algún modo nuestros vínculos, nuestras relaciones interpersonales, nuestras formas de organizarnos políticamente, nuestras formas de comunicarnos, nuestras formas de producir, sino solamente como algo que permite resolver problemas de manera más eficiente y más acelerada. Mayor producción, más eficiente en la circulación, menos gasto, etcétera, etcétera. Como ven, en este ejemplo que estoy señalando, la experiencia del tiempo supone una idea del espacio, pero especialmente implica una serie de concepciones que tienen efectos y consecuencias muy visibles de la naturaleza y de la tecnología. Para terminar, ya no sé si me estoy pasando mucho, pero para terminar, un par de cosas. Bueno, en primer lugar, uno podría pensar, bueno, ¿de qué modo podría esto llevarse adelante en un ámbito áulico, ¿no? ¿De qué modo? No tengo una receta, estoy, como les dije antes, pensando criterios, reflexionando sobre esta propuesta, pero creo que si recuperamos la dimensión de la experiencia, antes que la conceptual, el modo no puede ser otro que recuperar ese parantitético, cerca y lejos, o próximo y lejano, para ir construyendo progresivamente una experiencia del tiempo y del espacio a partir de lo más familiar, ¿no? De aquello más cercano, y que puede indicar una primera aproximación a las diferencias de tiempo entre pasado y presente. Y esto me refiero tanto a las relaciones intergeneracionales que cualquier familia presenta, entre padres, hijos, hermanos inclusive, o nietos y abuelos, como a la presencia de ciertos objetos que provienen del pasado. Cartas, fotografías especialmente. Pero también aquello más próximo que se vincula a cómo ver el pasado en el presente. Y allí la ciudad es un recurso inestimable, ¿no? Es la ciudad, los edificios, las construcciones, que ya casi siempre implican cierto desplazamiento espacial, a su vez promueven una primera experiencia de diferencia temporal. Quería terminar con una dificultad, y la dificultad es, frente a la situación actual, en estos tiempos en donde la innovación y el cambio tecnológico, sobre todo el cambio tecnológico vinculado a la tecnología de la comunicación y de la conexión, ¿no? ¿Hasta qué punto ese cambio tecnológico, en su amplitud, en su profundidad, en la velocidad en la que se va imponiendo, no implican cambios también en nuestras experiencias antropológicas más básicas? ¿Hasta qué punto no modifican nuestras concepciones de lo interno o lo adentro y lo que está afuera, de lo interno y de lo externo, de lo cercano y de lo lejano, de
instantáneo y lo lento, de el pasado y el presente, ¿no? Digo, me gustaría cerrar con esta reflexión, con esta pregunta: ¿en qué medida modifica esa tecnología estos pares de opuestos básicos que, recuperando a los antropólogos, señalaban como ciertamente universales? Porque en gran medida habría que tomar en cuenta efectivamente si hay allí novedades en la experiencia de esas categorías, o que esas categorías promueven para pensar en definitiva la enseñanza del tiempo y del espacio. No creo que supongan modificaciones o innovaciones inmediatas, pero tampoco no creo que dejen intocadas nuestras experiencias básicas. Y un poco creo que hay que tener en cuenta eso a la hora de pensar tanto la propuesta, que estoy un poco así solo, de pensar la propuesta que estoy presentando en sus primeros pasos, como de pensar propuestas específicas para el aula. No, eso nomás.